Imagina despertar en una mañana de domingo, no con el calor de un abrazo, sino con el peso de un silencio que grita traición. El aire, perfumado con el café que has preparado y el pan que has tostado, se siente denso, casi irrespirable. Cada rincón de la casa, esa que construiste con tus sueños y tu herencia, parece un monumento a los años de sacrificio silencioso. Las fotografías en las estanterías sonríen con una felicidad que ya no existe, una fachada cuidadosamente mantenida. Y en medio de esta paz artificial, te das cuenta de que el final no llegará con un estruendo, sino con la humillación susurrada de un hombre que te subestimó, sin saber que mientras él planeaba su huida, tú llevabas años construyendo tu fortaleza, pieza por pieza, anticipando el día en que la jaula que él creía tuya resultara ser, en realidad, la suya. Si alguna vez has sentido el frío de la soledad en tu propia casa, o el eco de una voz que intenta hacerte pequeña, esta historia es un espejo y un refugio para ti. No estás sola en esta lucha silenciosa. Cada semana, aquí compartimos relatos de mujeres que, como tú, transformaron el dolor en poder y el silencio en una estrategia. Para no perderte ninguna de estas batallas de renacimiento, y para formar parte de una comunidad que entiende y aplaude cada paso hacia la libertad, te invito a que te suscribas ahora mismo. Dale a me gusta si crees en el poder de la resiliencia y activa la campanita de notificaciones para que cada nueva historia te recuerde la fuerza inquebrantable que también habita dentro de ti, esperando el momento justo para reclamar lo que es suyo. La luz de la mañana del domingo se derramaba perezosamente a través de las cortinas de lino, pintando el salón con tonos suaves y dorados. Era una luz engañosa, una caricia tibia sobre la superficie de una vida que, de cerca, estaba helada. Los muebles de madera maciza, pulidos hasta brillar, reflejaban un orden impecable, una dedicación casi obsesiva por la perfección. Cada cojín estaba en su lugar, cada libro en la estantería parecía no haber sido tocado jamás. Era el tipo de escena que se encuentra en una revista de decoración, diseñada para ser admirada desde la distancia, para contar una historia de éxito y estabilidad, una mentira visual, construida con el mejor de los gustos y la más profunda de las tristezas, un escenario perfecto para la tragedia que estaba a punto de desatarse. El aroma a café recién hecho y pan tostado flotaba en el aire, un ritual matutino que Elena había perfeccionado a lo largo de los años. Era un perfume de normalidad, un ancla sensorial en un océano de distancia emocional. Sin embargo, bajo esa capa reconfortante, otro olor, más sutil y persistente, se aferraba a la casa, el de la indiferencia, y por encima de todo, reinaba el sonido, no el de la música o las risas, sino el tic-tac metódico y constante de un reloj de pared. Cada segundo que marcaba era como una gota de agua cayendo sobre una piedra, erosionando lentamente los cimientos de lo que alguna vez llamaron hogar, un compás que medía el tiempo que faltaba para el derrumbe inevitable. Los objetos mismos parecían cómplices de este silencio. Las fotografías familiares, cuidadosamente dispuestas en marcos de plata, mostraban versiones de ellos mismos que ya no existían. Sonrisas de vacaciones pasadas, abrazos en celebraciones, miradas que alguna vez prometieron un futuro. Ahora, observaban la escena con una indiferencia cristalina, testigos mudos de la distancia que había crecido entre las dos personas que retrataban. Eran reliquias de un museo personal, artefactos de un amor que había sido embalsamado y puesto en exhibición, una prueba tangible de que la felicidad, como la juventud, se había desvanecido dejando solo una imagen fija y sin vida. La casa era espaciosa, de techos altos y pasillos anchos, pero el silencio la hacía sentir pequeña, claustrofóbica. El aire era denso, pesado, como si las palabras no dichas hubieran adquirido masa y ocuparan todo el espacio disponible. Se acumulaban en los rincones oscuros, debajo de la opulenta alfombra persa, detrás de las puertas cerradas de las habitaciones. Era una presión casi física, una fuerza que obligaba a moverse con lentitud, con deliberación, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer estallar la frágil burbuja de calma aparente. La amplitud del lugar no ofrecía libertad, sino que acentuaba la soledad, el vasto y vacío territorio que existía ahora entre dos personas que dormían en la misma cama. Este no era un silencio pacífico, el de la comodidad compartida que no necesita palabras. Era un silencio bélico, un campo de batalla donde la tensión era la única munición.
Llenaba los huecos que dejaba el tintineo ocasional de una cuchara contra una taza, el susurro lejano del tráfico de la ciudad. Era un ente vivo, un invitado no deseado que se había instalado en la casa hacía años y que se alimentaba de la falta de intimidad, de las miradas evitadas, de las verdades amargas que ambos se negaban a pronunciar. Este silencio era el verdadero mobiliario de la casa, más sólido y presente que la mesa de roble del comedor o el sofá de diseño del salón. Así, el hogar que Elena había construido con la herencia de sus padres se había convertido en su jaula dorada, una obra de arte de la vida doméstica que ocultaba una realidad podrida. La belleza de su entorno era una ironía cruel, un recordatorio constante de todo lo que se suponía que debía tener y que, en cambio, se había evaporado. Cada superficie limpia, cada flor fresca en el jarrón, era parte de la escenografía que ella misma mantenía. Era la directora de una obra de teatro, en la que solo actuaban 2 personas, pero para un público inexistente, una obra cuyo último acto estaba a punto de comenzar, con el sol de domingo como único espectador. En medio de este mausoleo de la felicidad, se movía Elena. Lo hacía con una calma deliberada, una gracia casi coreografiada que había perfeccionado con los años de tensión. Sus pasos sobre el suelo de mármol eran silenciosos, sus manos arreglaban un pliegue en la cortina o enderezaban un cuadro con una suavidad que contradecía la tormenta que se gestaba en su interior. A primera vista, era la personificación de la esposa devota y silenciosa, la mujer cuya existencia parecía girar en torno al bienestar de su marido y la perfección de su hogar. Una figura serena y casi invisible, diseñada para complementar el éxito de Ricardo, no para tener uno propio. Su silencio era su uniforme, y lo vestía con una dignidad que él siempre confundió con resignación. Años atrás, Elena había guardado sus propios sueños en un cajón. Su brillante carrera en el análisis financiero, una mente aguda para los números y las estrategias, fue sacrificada en el altar del matrimonio. Él le había dicho que su carrera era más importante, que necesitaba su apoyo incondicional para llegar a la cima. Y ella aceptó, no por debilidad, sino como parte de un acuerdo que creyó sagrado. Invirtió cada centavo de la herencia de sus padres, el último vínculo tangible con ellos, en la compra de esa casa imponente. Un acto de fe y de amor que, con el tiempo, comprendió que había sido su primera y más grande equivocación, o quizás, su más inteligente inversión a largo plazo. Él nunca vio la inteligencia que ardía detrás de sus ojos tranquilos. Mientras ella administraba las finanzas del hogar con una precisión quirúrgica, multiplicando las inversiones que él apenas entendía, Ricardo solo veía a una mujer ocupada en sus cosas. Confundía su prudencia con miedo, su silencio con una falta de opinión. No tenía idea de que cada factura que ella pagaba, cada extracto bancario que revisaba, era un punto de dato en su largo y meticuloso análisis. Elena no era la gerente de la casa, era la auditora de su matrimonio, y había concluido hace mucho tiempo que los activos emocionales estaban en bancarrota, y que pronto tendría que liquidar las pérdidas. Durante años, ella había aprendido a leer el aire, a decodificar los silencios y a identificar las mentiras no por las palabras, sino por sus texturas. El olor de un perfume de mujer que no era el suyo, impregnado en el cuello de sus camisas, no era solo una evidencia, era una ofensa a su inteligencia. Las llamadas telefónicas que él tomaba en el jardín, hablando en susurros mientras miraba hacia la casa para asegurarse de que ella no escuchaba, eran confesiones a gritos. Elena lo observaba todo desde la ventana de la cocina, con la misma expresión serena con la que miraba una receta, procesando cada detalle, archivando cada prueba en el vasto y ordenado archivo de su mente. Las excusas se habían vuelto cada vez más pobres, más transparentes. Las reuniones hasta tarde, que no se reflejaban en su agenda compartida. Los viajes de negocios de fin de semana a lugares de los que regresaba extrañamente cansado y sin nada que contar. Ella escuchaba cada excusa con una paciencia infinita, asintiendo suavemente, sin hacer preguntas que lo incomodaran. Él creía que su falta de interrogatorio era una señal de confianza ciega, de una ingenuidad que le resultaba cómoda. La realidad era que Elena ya no necesitaba hacer preguntas, porque las respuestas estaban en sus ojos evasivos, en el sudor nervioso de sus manos, en la forma en que su teléfono móvil nunca se separaba de él. Este no fue un sacrificio nacido de un amor ciego.
Eso era lo que Ricardo y el mundo querían creer, pero Elena había actuado con la fría claridad de quien entiende que la vida es una negociación. Había invertido en un proyecto llamado matrimonio, y como cualquier inversora astuta, sabía que debía tener un plan de salida para cuando el proyecto inevitablemente fracasara. Su silencio no era sumisión, era estrategia. Era el tiempo que se concedía a sí misma para mover sus piezas en el tablero, sin que su oponente se diera cuenta, preparando meticulosamente su defensa, asegurando sus activos y construyendo, en la sombra de su desdén, el fundamento de su futura libertad. Así, la mujer que se movía por la casa con la delicadeza de una bailarina era, en realidad, una guerrera esperando la señal para entrar en batalla. La misma mano que podía cultivar orquídeas con un cuidado exquisito era la que había firmado los documentos que la convertían en la única propietaria de ese santuario que él creía suyo. Existían dos Helenas, la que él veía, una sombra complaciente y predecible, y la real, una estratega brillante y paciente que había visto el final mucho antes de que él siquiera hubiera concebido el principio de su traición. El contraste entre su apariencia frágil y su voluntad de acero era su arma más poderosa. Esa mañana de domingo, mientras el sol iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, Elena sintió que la espera estaba a punto de terminar. Había una electricidad diferente en la atmósfera, un cambio en la presión del silencio que anunciaba la tormenta. No sentía miedo, ni siquiera ansiedad. Sentía una extraña y profunda calma, la calma del soldado que ha repasado el plan 1000 veces y simplemente aguarda la orden de avanzar. Estaba lista, todo estaba en su lugar. Ahora, solo faltaba que él, en su infinita arrogancia, diera el primer paso en falso y declarara una guerra que, sin saberlo, ya tenía perdida. La quietud se rompió, no con un grito, sino con el sonido de sus pies sobre la alfombra persa. Ricardo estaba de pie en medio del salón, junto a una pequeña maleta de cuero que parecía un accesorio de teatro. La imagen era tan cliché que a Elena casi le provoca una sonrisa amarga. Él carraspeó, un sonido artificial para rasgar el grueso velo del silencio. Cuando finalmente habló, su voz no era la de un hombre culpable o arrepentido. Era suave, mesurada y, lo que era peor, cargada de una insoportable condescendencia. Era el tono de un médico a punto de dar un mal pronóstico, como si la estuviera compadeciendo por una enfermedad que él mismo le había inoculado. «Elena, tenemos que hablar», comenzó, usando la frase más predecible del manual de los infieles. Se paseó lentamente por la habitación, sin mirarla directamente a los ojos por más de un segundo. «He pensado mucho en esto, y no ha sido una decisión fácil». Continuó con un monólogo ensayado sobre su propia infelicidad, sobre la necesidad de ser fiel a sí mismo y encontrar su propio camino. Cada palabra era una obra maestra de egoísmo disfrazado de autodescubrimiento, un discurso diseñado para presentarlo a él como un alma en busca de verdad, y no como un simple traidor. La humillación no estaba en la confesión, sino en la justificación. Luego, mencionó a la otra mujer, no por su nombre, por supuesto. Se refirió a ella como una ráfaga de aire fresco, una chispa que le había recordado lo que era sentirse vivo. Al hacerlo, sin necesidad de decirlo explícitamente, pintó a Elena como todo lo contrario: el aire viciado, la rutina estancada, la vida misma convertida en un ancla que le impedía navegar hacia nuevos horizontes. La describió a ella, a la mujer que había financiado y construido ese mundo para él, como el pasado obsoleto del que necesitaba liberarse. La crueldad de la comparación era tan afilada como un cuchillo, y se clavó profundamente en el orgullo de Elena. Su lenguaje corporal era un estudio de arrogancia. Mantenía la espalda recta, los hombros hacia atrás, una postura de poder que no se correspondía con la situación. De vez en cuando, hacía un gesto vago con la mano, abarcando la habitación, la casa, como si dijera: «Mira todo esto, esta vida perfecta que ya no es suficiente para mí». No había rastro de la vergüenza que un hombre decente sentiría. En su lugar, había una especie de orgullo perverso, la satisfacción de alguien que cree estar tomando las riendas de su destino, sin darse cuenta de que el coche que conduce se dirige directo hacia un precipicio que él mismo ha cavado. Él esperaba una explosión. Podía verse en la forma en que tensaba sutilmente la mandíbula, preparado para el impacto. Esperaba lágrimas, súplicas, acusaciones a gritos, un escándalo que validara su decisión,
que le permitiera consolarla con palmaditas en la espalda y frases vacías, reforzando su papel de hombre fuerte y magnánimo, que toma una decisión dolorosa pero necesaria. Su poder en ese momento dependía enteramente de la reacción de ella. Necesitaba que ella se derrumbara para poder sentirse fuerte. Ansiaba su debilidad para confirmar su propia narrativa de liberación, viéndola a ella como la pobre mujer que lo estaba perdiendo todo. La humillación alcanzó su punto máximo cuando él comenzó a hablar del futuro de ella con una piedad insultante. «No te preocupes por el dinero. Me aseguraré de que no te falte nada», dijo, como si le hablara a una niña desvalida, olvidando por completo que era la inteligencia financiera de ella la que había sostenido su lujoso estilo de vida. Le estaba ofreciendo migajas de su propio banquete, tratando de comprar su silencio y su dignidad con el dinero que ella misma había generado. No solo estaba terminando el matrimonio, estaba intentando borrar su contribución, su inteligencia, su valor, reduciéndola al papel de una simple dependiente a la que ahora, generosamente, iba a rescatar. Lo que él no entendía, en su ceguera narcisista, era que no le estaba hablando a Elena. Le estaba hablando a un fantasma, a una versión de ella que solo existía en su mente. La esposa sumisa, frágil y dependiente. El verdadero incidente incitante, la verdadera ofensa que encendió la pólvora. No fue la traición carnal, sino esta profunda y arrogante aniquilación de su identidad. Él la veía como un pájaro enjaulado al que estaba liberando, sin tener la más mínima idea de que ella no solo tenía la llave de la jaula, sino que era la dueña del bosque entero. Y esa revelación estaba a solo unos instantes de distancia. En el instante en que las palabras de él terminaron de flotar en el aire, un nudo helado se formó en el estómago de Elena. Fue una reacción visceral, una contracción física que le robó el aliento. Sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándole una palidez de mármol y un frío que se extendía desde sus entrañas hasta la punta de sus dedos. El sonido de su voz, ahora silenciosa, seguía reverberando en su mente, pero distorsionado, como si lo escuchara desde el fondo de un pozo profundo. El salón, su santuario, de repente se sintió ajeno y hostil. Las paredes parecieron encogerse, y por un segundo temió que el suelo se abriera bajo sus pies para tragarla por completo. La primera oleada de dolor no fue emocional, sino brutalmente física. Una punzada aguda le atravesó el pecho, tan real como una herida de cuchillo. Era el dolor de la humillación absoluta, la agonía de ser despojada de su valor en el mismo lugar donde había invertido toda su vida. Cada sacrificio, cada noche en vela preocupada por las finanzas, cada ambición personal guardada en un cajón, todo se agolpó en su garganta, amenazando con ahogarla. El peso de años de autoengaño y negación la golpeó con la fuerza de un tsunami, y por un momento aterrador, sintió que iba a romperse en 1000 pedazos frente a él, cumpliendo exactamente con sus expectativas. Sus manos, posadas discretamente en su regazo, comenzaron a temblar. Al principio era un temblor casi imperceptible, pero pronto se convirtió en una sacudida incontrolable. Rápidamente, las empuñó con una fuerza descomunal, clavando las uñas en las palmas de sus manos hasta sentir un dolor agudo y punzante. Ese pequeño foco de dolor físico se convirtió en su ancla. Se aferró a él, concentrándose en la sensación de sus uñas cortando la piel, usándolo como un pararrayos para desviar la tormenta eléctrica que arrasaba su sistema nervioso. Era un acto de control silencioso y desesperado, una batalla interna para no permitir que el temblor de su cuerpo delatara la magnitud del terremoto de su alma. En su mente reinaba el caos. Los pensamientos eran un torbellino de imágenes y sonidos inconexos. El rostro condescendiente de Ricardo, fragmentos de su discurso patético, el olor de aquel perfume extraño, el eco de las llamadas secretas, todo se mezclaba en un vórtice ensordecedor que le provocaba vértigo. El mundo a su alrededor parecía desenfocarse. Las líneas de los muebles se curvaban, y la luz del sol que entraba por la ventana se sentía hiriente, demasiado brillante para la oscuridad que la envolvía. Un sudor frío le perlaba la frente y la nuca, el testimonio helado del esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para mantener su máscara de serenidad intacta, para no concederle la victoria de su desmoronamiento. Lo que más le dolía, lo que cortaba más profundo que la traición, era la lástima en sus ojos. Él la miraba como se mira a un animal herido, a un objeto frágil que se ha roto. Esa compasión era el insulto final,
la prueba definitiva de que él nunca la había visto, nunca la había conocido. La consideraba una víctima, una pobre mujer abandonada, que ahora dependía de su generosidad. Esa mirada fue el catalizador. El dolor agudo comenzó a transformarse, a enfriarse, a solidificarse. La humillación, en lugar de aplastarla, comenzó a alimentar una fragua en su interior, una llama helada de furia y claridad que quemaba todas las dudas y el miedo. Y entonces, el caos comenzó a ceder. El rugido ensordecedor en sus oídos se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano. El torbellino de pensamientos se ralentizó, y del desorden emergió una única idea, nítida y cortante como un diamante. No fue un pensamiento de venganza ni de desesperación. Fue una certeza absoluta, una afirmación tranquila que silenció todo lo demás. La niebla se disipó, y su mente, por primera vez en muchos años, estuvo perfectamente clara, enfocada en un único punto. La mujer que temblaba por dentro encontró su centro de gravedad. El momento que había estado preparando, consciente e inconscientemente, por fin había llegado. Era la hora. El dolor no desapareció, sino que se transmutó. Como el carbón bajo una presión inmensa se convierte en diamante, su agonía se cristalizó en una claridad fría y perfecta. La mujer que se ahogaba fue reemplazada por una observadora serena. Su respiración, antes entrecortada y superficial, se volvió profunda y regular. Cada inhalación, un acto de recuperación. Cada exhalación, una liberación de años de peso muerto. El temblor de sus manos cesó por completo. Las apoyó relajadas sobre sus rodillas, un gesto de una calma tan antinatural en esa circunstancia que resultaba casi amenazador. El caos externo, el patético drama de Ricardo, ya no podía tocarla. Estaba protegida por una armadura de silencio y resolución que acababa de forjar. La confusión mental se evaporó, dejando tras de sí una única y luminosa certeza. Ha llegado la hora. No era un pensamiento de rabia ni un grito de guerra, sino una aceptación silenciosa y poderosa, la constatación de un hecho inevitable. Era como si hubiera estado navegando en una niebla densa durante años, y de repente, un viento helado la hubiera disipado, revelando el camino que siempre había estado frente a ella. La decisión no se tomó en ese momento solo se activó. La verdadera decisión se había ido tomando con cada mentira, con cada humillación silenciosa, con cada vez que tuvo que tragarse su propia voz para mantener una paz artificial. Entonces, levantó la vista y lo miró. Realmente lo miró por primera vez en mucho tiempo, no a través del filtro de la esposa herida, sino con los ojos de una extraña. Y lo que vio fue patético. Vio a un hombre débil, predecible, recitando un guión de segunda categoría que creía original. Vio la inseguridad debajo de su arrogancia, el miedo disfrazado de valentía. En esa mirada, el último hilo que la conectaba emocionalmente con él se cortó, se desintegró en el aire. El poder en la habitación cambió de dueño de una forma tan sutil y tan absoluta que el aire mismo pareció vibrar con la transferencia, aunque solo ella fuera consciente de ello. Él terminó su monólogo, con un suspiro final de autosatisfacción, y esperó. Esperaba el diluvio, la tormenta de emociones que le daría el cierre perfecto a su acto. En cambio, Elena simplemente asintió. Fue un gesto mínimo, un movimiento de cabeza casi imperceptible, pero contenía el peso de una sentencia final. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, no hubo ni una sola palabra, solo ese pequeño, tranquilo y devastador asentimiento. Fue el movimiento de una reina que acepta la rendición de un enemigo insignificante, un gesto que lo despojó de toda su munición emocional, dejándolo completamente desarmado. La confusión se apoderó del rostro de Ricardo. Su guión no incluía esta escena. Ella debía llorar, gritar, rogar. Su calma era una anomalía que su ego no podía procesar. Por un instante, una fracción de segundo, se vio una grieta en su fachada de control, un parpadeo de incertidumbre y desconcierto. ¿Había escuchado bien? ¿Entendía ella que la estaba dejando? Todo el poder que había acumulado para ese momento, un poder que se alimentaba de la anticipación de la debilidad de ella, se evaporó en el aire denso de la sala. Se quedó allí, de pie, con su maleta y su discurso, sintiéndose de repente ridículo y extrañamente pequeño. Para Elena,
Ese instante de silencio fue más catártico que cualquier grito. Fue el sonido de la última pieza de su plan, encajando en su lugar, el clic definitivo de una cerradura de seguridad. Una paz inmensa, una calma profunda y satisfactoria, descendió sobre ella. La tormenta había pasado, y ahora se encontraba en el ojo del huracán, un lugar de una quietud absoluta, donde ella, y solo ella, tenía el control total. Ya no era la esposa de Ricardo, ya no era la víctima de su traición. En ese silencio, mientras él la miraba con creciente desconcierto, Elena renació. La transformación no fue un estallido, fue un despertar silencioso y terrible. Él se fue, desconcertado por su falta de reacción, pero con su arrogancia intacta, Ricardo finalmente recogió su maleta y cruzó el umbral. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó en la casa, un eco sordo y definitivo. Para Elena, no fue un sonido de abandono, sino el pistoletazo de salida de su nueva vida. No se derrumbó en el suelo a llorar, no corrió a la ventana para ver cómo se marchaba. En lugar de eso, se quedó de pie en el centro del salón durante un largo minuto, saboreando el silencio. Un silencio que por primera vez en años no era pesado, sino ligero y lleno de posibilidades. Luego, con una postura erguida, se dirigió con paso firme hacia la puerta. Su primer acto de liberación fue un ritual físico y simbólico. Llegó a la puerta de roble macizo y con una mano firme que ya no temblaba, giró la llave en la cerradura principal. El clic metálico fue nítido y satisfactorio. Pero no se detuvo ahí. Con una deliberación casi ceremonial, echó el cerrojo de seguridad, un cilindro de acero que se deslizó en su lugar con un golpe sordo, y finalmente enganchó la cadena dorada. Cada sonido era una nota en la sinfonía de su libertad, un acto de reclamación de su territorio. Estaba sellando la entrada a su pasado, fortificando las murallas de su nuevo mundo, un mundo en el que solo ella tenía la llave. A continuación, cogió el teléfono. Sus dedos no marcaron el número de una amiga para desahogarse, ni el de su madre para buscar consuelo. Con la misma calma con la que pediría una cita en el dentista, marcó el número directo de su abogada. La conversación fue increíblemente breve, desprovista de emoción. «Soy Elena. Ha llegado el momento. Procede con el plan», dijo con una voz clara y serena. Al otro lado de la línea no hubo sorpresa, solo una confirmación profesional. «Entendido. Todo está listo». Esta llamada no era una petición de ayuda, era una orden de ejecución, la activación de una estrategia legal que llevaba meses, incluso años, durmiendo, esperando esta señal. Durante el resto del día, Elena se movió por su casa con una energía renovada. El espacio, antes opresivo, ahora se sentía expansivo y lleno de promesas. Comenzó un silencioso ritual de purificación. Abrió de par en par todas las ventanas, incluso en pleno invierno, invitando a una corriente de aire frío y limpio a que barriera cualquier vestigio de la atmósfera viciada. Luego, con una bolsa de basura en la mano, recorrió cada habitación recolectando los últimos rastros de él. Su taza de café favorita, el libro que había dejado a medio leer en la mesilla de noche, un par de zapatillas olvidadas. No lo hizo con rabia, sino con la eficiencia de una enfermera que retira vendajes sucios. Mientras Elena preparaba una taza de té y se sentaba en su sillón favorito, una maquinaria invisible y poderosa que ella misma había diseñado se ponía en marcha. En una oficina en el centro de la ciudad, su abogada ejecutaba las instrucciones con una velocidad implacable. Se enviaban notificaciones a los bancos para congelar las cuentas compartidas y asegurar los fondos que estaban únicamente a nombre de Elena. Se registraban documentos en el catastro para reafirmar la titularidad única de la propiedad. Se activaban cláusulas de los acuerdos prenupciales que Ricardo había firmado sin leer, convencido de su propia invencibilidad. La libertad de Elena no era solo un sentimiento, era una operación legal y financiera ejecutada con la precisión de un cirujano. La mañana siguiente, despertó con una sensación que no recordaba haber tenido en años: ligereza. El sol entraba por la ventana de una forma diferente. Ya no era un testigo de su tristeza, sino un cómplice de su renacimiento. El único sonido era el canto de los pájaros en el jardín. Se preparó el desayuno para una sola persona, una simple tostada con aguacate y un café, pero en la mesa puesta con esmero para ella misma.
Se sentía como un banquete. No había soledad en esa escena, sino una profunda y reconfortante autonomía. Estaba sola, sí, pero por fin estaba en su propia compañía, y descubrió que le gustaba. Sabía que él volvería. Su ego no le permitiría simplemente desaparecer. Volvería para recoger el resto de sus cosas, una excusa para intentar una última confrontación, para buscar la reacción que no obtuvo. Anticipando este movimiento, Elena preparó su jugada final. Encontró una única caja de cartón, y en ella depositó, con un cuidado casi irónico, los pocos objetos que podía considerar estrictamente suyos. Un trofeo de golf de la universidad, algunas novelas baratas de bolsillo, un par de fotografías de su familia, nada que hubieran comprado juntos, nada que simbolizara la vida que él había destrozado. La caja era pequeña, casi insultantemente pequeña. Como último acto de preparación, llevó la caja al exterior y la colocó sobre el felpudo de bienvenida, junto a la puerta principal. La ironía del gesto era deliciosa. Él ya no era bienvenido en la casa, que su arrogancia le había hecho creer que era suya. Luego, regresó adentro, cerró la puerta y esperó. No había ansiedad en su espera, ni miedo a la confrontación que se avecinaba. Solo la calma absoluta de una jugadora de ajedrez que ha acorralado al rey del oponente y simplemente espera a que él se dé cuenta de que la partida ha terminado y que ha recibido un jaque mate del que no hay escapatoria. Tal como había previsto, él regresó al día siguiente. Su coche, un sedán de lujo que Elena había ayudado a elegir, se detuvo bruscamente frente a la casa. Al volante, Ricardo mostraba un rostro endurecido por una ira justa, la indignación de un rey al que se le ha negado la entrada a su propio castillo. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba la otra mujer. Elena la vio fugazmente a través de la ventana del salón. Era más joven, con una sonrisa de triunfo ensayada en los labios, la sonrisa de quien cree haber ganado el premio gordo. Ambas, la amante y la esposa, observaban la misma escena, pero solo una de ellas comprendía la verdadera naturaleza de la batalla que estaba a punto de librarse. Con la confianza de quien se sabe dueño del lugar, Ricardo subió los escalones de la entrada y metió la llave en la cerradura. El sonido que siguió no fue el suave clic de un mecanismo que cede, sino el áspero arañazo del metal contra el metal. La llave no entró. La empujó de nuevo, con más fuerza, la frustración comenzando a aflorar. El desconcierto se dibujó en su rostro, seguido rápidamente por una oleada de furia. ¿Cómo se atrevía? Golpeó la puerta con el puño cerrado. 1, 2, 3 veces. El sonido retumbó, un eco hueco y desesperado. No era el golpe de un propietario, era el de un extraño, un intruso. Enfurecido, sacó su teléfono móvil y marcó el número de Elena con dedos torpes y temblorosos por la rabia. Dentro de la casa, el teléfono comenzó a sonar sobre la mesa de centro. Su melodía, una pieza clásica y serena, llenaba el salón. Un contraste casi cómico con la furia que se desataba en el exterior. Elena observó el aparato vibrar, dejando que sonara 3, 4, 5 veces. Cada tono era una pequeña tortura para el hombre que esperaba al otro lado, un recordatorio de que ahora él operaba según el tiempo de ella. Finalmente, con un suspiro tranquilo, descolgó la llamada, pero en lugar de hablar, activó el altavoz del interfono de la entrada. «¿Qué significa esto, Elena? Abre la puerta ahora mismo», gritó él a través del auricular, su voz distorsionada por la rabia y la estática. Esperaba una respuesta temerosa, una excusa balbuceante. En cambio, la voz de Elena salió por el pequeño altavoz del interfono, clara, tranquila y desprovista de cualquier emoción. «Hola, Ricardo», dijo, con un tono tan sereno que parecía estar hablando del clima. Esa calma fue más efectiva que cualquier insulto. Era como arrojar un vaso de agua helada sobre el fuego de su ira, desconcertándolo, despojándolo de su impulso y dejándolo momentáneamente sin palabras ante la inesperada compostura de ella. Tras un segundo de silencio atónito, él recuperó la voz, ahora más estridente. «He venido a buscar mis cosas. Tienes 5 segundos para abrir esta puerta o la echaré abajo. No puedes hacerme esto». Era su repertorio habitual de intimidación, las mismas tácticas de presión que siempre habían funcionado, que la habían hecho encogerse y ceder en innumerables ocasiones. Lanzó amenazas, exigencias, todo su arsenal de control masculino, esperando la respuesta de siempre.
pero sus palabras golpeaban la puerta de roble y rebotaban, inofensivas. Dentro, Elena escuchaba, no como una esposa aterrorizada, sino como una analista que observa los últimos y predecibles movimientos de un sistema fallido. Cuando él terminó su diatriba, agotado y sin aliento, la voz de Elena volvió a sonar a través del interfono, tan calmada como antes. «No es necesario que entres, Ricardo. He sido muy considerada contigo». Hubo una pausa, y en ese breve silencio, la confianza de él comenzó a vacilar de verdad. «¿A qué te refieres?», preguntó, su tono bajando de la furia a la confusión. «Mira al lado de la puerta», instruyó ella. Su orden era simple, directa. Ricardo, casi por instinto, giró la cabeza y bajó la mirada, y entonces la vio, la solitaria y patética caja de cartón, sentada sobre el felpudo como una lápida para su antigua vida. El golpe final no fue un grito, sino una declaración de hechos, entregada con la precisión quirúrgica de su voz a través del interfono, impidiendo que él pudiera ver su rostro y buscar cualquier atisbo de duda. «La casa está a mi nombre, Ricardo. La compré con mi herencia, ¿recuerdas? Así como la mayoría de las inversiones y las cuentas bancarias que has estado usando. Los documentos legales lo reflejan todo con una claridad que incluso tú podrás entender». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su arrogancia, una verdad irrefutable que desmantelaba, pieza por pieza, el mundo que él creía haber construido y poseído. «Te has ido de este matrimonio con absolutamente todo lo que trajiste a él», continuó ella, su voz sin un ápice de temblor o vacilación. «Y resulta que todo lo que trajiste, toda tu contribución a esta vida que tanto despreciabas, cabe perfectamente en esa caja». Hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de sus palabras se asentara en el aire frío de la mañana. Luego, concluyó con una estocada final, tan tranquila como devastadora. «Buena suerte, Ricardo». Y con eso, la línea del interfono quedó en silencio, un silencio absoluto que era más ruidoso que cualquier grito que él hubiera podido imaginar. Él se quedó inmóvil. El teléfono se deslizó de su mano y cayó al suelo sin que él se diera cuenta. Su mirada iba de la pequeña caja de cartón a la imponente fachada de la casa y de vuelta a la caja. Su cerebro, acostumbrado a dominar y controlar, luchaba por procesar la información. La expresión de triunfo de la mujer en el coche se había transformado en una mueca de incredulidad e irritación. En ese momento, en la acera de la casa que ya no era suya, bajo la mirada de la mujer por la que lo había arriesgado todo, Ricardo comprendió. Comprendió que la jaula nunca había sido de Elena. La jaula siempre fue la suya, y acababa de quedarse encerrado fuera. Afuera, la cámara se queda fija en la imagen de la derrota. Ricardo, con los hombros caídos, mira la caja de cartón como si contuviera los restos de un naufragio. Su rabia se ha desvanecido, dejando solo un vacío aturdido. La mujer en el coche, cuya expresión de triunfo se ha agriado hasta convertirse en una máscara de impaciencia y desprecio, toca la bocina. El sonido, agudo y vulgar, rompe el silencio del vecindario. Es la llamada de la nueva vida que él ha elegido, una vida que de repente parece mucho menos glamurosa. Él le da una última mirada a la imponente casa, una fortaleza que ya no puede penetrar, y por fin comprende la magnitud de su error de cálculo, un error que le ha costado absolutamente todo. Pero la cámara no se regodea en su miseria, se desliza hacia adentro, a través del cristal de la ventana, para encontrar a Elena, y ella no está allí, no está espiando, no está saboreando su caída. Darle esa atención sería concederle una importancia que ya no tiene. Su victoria no necesita un espectador derrotado para ser real. Es un asunto privado, un renacimiento personal que le pertenece solo a ella. Su espalda está vuelta hacia la ventana, hacia la calle, hacia él. Ha cerrado esa puerta no solo física, sino también mental y emocionalmente. El capítulo de Ricardo en el libro de su vida no solo ha terminado, sino que la página ha sido arrancada para siempre. En su lugar, Elena camina por el salón, su salón, con una nueva ligereza en sus pasos. Se mueve con un propósito sereno, acercándose a cada una de las grandes ventanas que dan al jardín. Una por una, las abre de par en par, empujando los pesados marcos hacia afuera. Una corriente de aire fresco y vivificante entra en la casa, inflando las cortinas de lino como las velas de un barco que se prepara para zarpar. Es un acto simbólico de purificación, un bautismo de aire nuevo que se lleva consigo los últimos vestigios del silencio opresivo.
del perfume de la mentira y de la atmósfera estancada de un amor muerto. Con las ventanas abiertas, un nuevo paisaje sonoro inunda la casa. El tic-tac ansioso del reloj de pared queda ahogado por los sonidos del mundo exterior. El murmullo de la vida, que antes parecía lejano y ajeno, ahora entra y forma parte de su espacio. El zumbido del tráfico, la risa lejana de unos niños jugando en un parque cercano, el canto de un pájaro que se posa en la rama de un árbol. Ya no es el silencio de una tumba, sino la banda sonora de la continuidad, de un mundo que sigue girando y que ahora la invita a unirse a su danza. Es el sonido de su futuro llamando a la puerta, y esta vez ella está lista para abrir. Con una calma que le nace del alma, se dirige a la cocina. No busca consuelo en la comida, sino celebración en un pequeño ritual. Abre la vitrina y elige con cuidado una copa de vino, una copa de cristal fino, que siempre le gustó y que él consideraba demasiado frágil. Descorcha una botella de su vino favorito, un tinto robusto y complejo, y se sirve una medida generosa. El profundo color rojo sangre en la copa no es un símbolo de guerra, sino de vida, de pasión recuperada, de la sangre que vuelve a correr con fuerza por sus venas. No brinda por su caída, brinda por su propio y magnífico ascenso. Se instala en su sillón predilecto, ese rincón de la casa que siempre sintió como suyo, y da un sorbo al vino. La luz del sol de la tarde entra por la ventana abierta y baña su rostro con un resplandor cálido y dorado, y entonces, por primera vez en toda la historia, una sonrisa genuina ilumina sus facciones. No es una sonrisa de venganza, ni de ironía, ni de satisfacción maliciosa. Es una sonrisa de paz, una liberación tan profunda que le relaja músculos que no sabía que tenía tensos. Es la sonrisa de quien ha atravesado el infierno y ha descubierto que el paraíso no era un lugar, sino un estado de serenidad interior. Cierra los ojos, inclinando el rostro hacia el calor del sol, sintiendo la caricia del aire fresco en su piel. Es la dueña absoluta de este momento, de esta casa, de su destino. El peso que ha llevado sobre los hombros durante años se ha disuelto por completo, dejándola increíblemente ligera, casi flotando en una sensación de paz. No hay euforia ruidosa, solo una victoria silenciosa y profunda. La sensación de haber jugado una partida de ajedrez larga y difícil y haberla ganado, no con un movimiento agresivo, sino con una estrategia paciente e inteligente. Ha vuelto a casa, pero por primera vez, la casa es ella misma. Él creyó que la jaula era la casa y que ella estaba atrapada dentro. No entendió que la verdadera jaula era su propia arrogancia, su ceguera, y que al salir por esa puerta, se había encerrado a sí mismo en la prisión más solitaria de todas, la de las consecuencias. Ella, por otro lado, no necesitaba derribar los muros. Solo necesitaba recordar que siempre había tenido la llave. Su libertad no fue un regalo de él, ni una consecuencia de su partida. Fue una reclamación, un acto de soberanía sobre un territorio que siempre fue suyo, porque la mejor venganza no es un incendio que todo lo consume, sino aprender a convertirte en el sol después de la tormenta.